Esta tensión entre Venezuela y Estados Unidos, y el día de hoy tenemos un invitado sumamente relevante. Hablamos de Luis Quiñones. Él es ex piloto de guerra de la Armada de Estados Unidos, analista y exdirector de la campaña de Donald Trump, especialista justamente en seguridad internacional, así que un personaje relevante para hablar justamente de esta controversia. Luis, muchas gracias por estar con nosotros en Mega Noticias Mundo. Siempre un placer y gracias a ustedes para mantener a la gente informada, porque desafortunadamente hay mucha información falsa por ahí que confunde a la gente y es mejor que lo sepan de nosotros y no de terceras partes que solo quieren confundirlos. Totalmente. Bueno, en tu experiencia como hombre justamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que además ha estado vislumbrando, ¿no?, la campaña de Donald Trump, ¿cómo has visto el plan que está generando el presidente de Estados Unidos? ¿Cuál sería su intención real? Porque si bien la Casa Blanca ha señalado de que la idea de este despliegue militar es para presionar el narcotráfico, para acechar a los grupos criminales, muchos creen que la intención real es sacar a Nicolás Maduro del régimen de Venezuela. ¿Cuál cree usted que es finalmente la real intención? Bueno, mira, las dos son realidades, porque nosotros empezamos a avisarles a ellos de que había un fraude, como todos conocen en el mundo, que se supo, muchos de los televisores internacionales reportaron desde Caracas el gran fraude que hubo, que se robaron las elecciones, y era para mantener esta actividades criminales que han tenido, porque en realidad me molesta que la gran mayoría de los venezolanos, como les han puesto en realidad unas máscaras para que no vean y escuchen lo que está sucediendo, ellos no saben lo que está sucediendo, ellos solo escuchan lo que el régimen les dice, que es de que nosotros queremos ir a robarles el petróleo, a robarles los minerales, que eso no es cierto. Tenemos nosotros petróleo. Pero lo que no podemos tolerar es que un narcotráfico esté actuando como presidente de un país y que a través de ellos faciliten millones de libras de cocaína y de otros surfactantes, drogas que afectan no solo a Estados Unidos, sino que Canadá, México, Guatemala, El Salvador, tú nómbralo, y siempre hay alguien. En España acaban de agarrar unas toneladas de cocaína que venían de Colombia vía Venezuela. Entonces, tenemos que parar. Sí, hay gente que dice que por qué nosotros, que es la demanda de nosotros la que está causando esta situación, pero también ellos por enriquecerse y no les importa herir a quien tengan que herir. Claro. Ahora, con su experiencia en el plano militar, el envío justamente de 8 embarcaciones de guerra a la zona, además de un submarino con capacidad nuclear, ¿qué da cuenta de eso? Porque esto es un movimiento, un despliegue histórico el que está realizando Estados Unidos en las cercanías de Venezuela. Cuando usted piensa finalmente en ese despliegue, ¿qué intención ve justamente de Trump hacia ese mismo país? Como tú sabes, un gran jurado en Nueva York encontró suficientes causas para enjuiciar a Maduro y mucha gente de su régimen. Y cuando el gran jurado lo encontró culpable, significa que nosotros tenemos bajo ese gran jurado la capacidad y la obligación de ir a retenerlo, detenerlo y llevarlo a la corte. Se le urgió de que él dejara pacíficamente. Yo estuve personalmente tratando de negociar de que hubiera un cambio pacífico donde no hay necesidad de herir a nadie sin tener que cometer actividades agresivas. Se estuvieron tratando de buscar la manera de decirles, bueno, mira, si te puedes ir del país, te vas a Cuba, te vas donde tú quieras, tranquilo, y deja que un verdadero gobierno electo por la gente siga el gobierno, pero no, no te puedes quedar ahí más, tú tienes que irte. Y él decía que no, que no, que no, y su gente decía, no vamos a salir. Sí. Y creyeron de que estábamos jugando. Entonces, para demostrarle que no estamos jugando, decidimos enviarle un mensaje muy fuerte. Por eso se enviaron las primeras embarcaciones. Cuando se vio que él dijo que él está dispuesto a pelear a como dé lugar, se enviaron dos fregatas de misiles dirigidos que son muy capaces. El submarino está ahí porque sabemos de que Venezuela tenía dos submarinos que compró de Alemania, que son diésels, no son capaces de enfrentarse contra nosotros, pero en caso de que tuvieran suerte de que un misil o un torpedo pudiera tumbar una de nuestras embarcaciones, se mandó ese submarino también. Ahora, También resultó de que el portaaviones, uno de los portaaviones más modernos que tenemos en este momento, que es el Ford, el Gerald Ford, ajá.
tenía que ir a hacer unas maniobras para revisar un equipo que se le puso nuevo, unos arreglos, y en vez de enviarlo a una parte del mar por donde fuera, se decidió enviarlo a esa zona para que en caso que se necesiten van a estar listos. O sea que Sí. tenemos no solo la capacidad aérea, pero también tenemos ahora más de 4.500 US Marines, todos con experiencia, muy bien calificados, más los helicópteros de ataque. O sea que la fuerza que llevan es formidable. Sí. Recuérdate que durante el conflicto de las Islas Malvinas en Argentina, el Reino Unido solo envió unos barcos y en realidad 1.200 Marines. O sea que eso te da una idea de que por mucho que él está haciendo la bravuconería que voy a hacer, que voy a hacer, es un cobarde porque él está escondiéndose detrás de los niños, de los jóvenes de 14, 15, 16 años que les han lavado el cerebro y se va de rodillas a la Organización de Estados Americanos a suplicarles que no le hagamos nada, Sí. a pesar de que él dice que él es tan hombre, que él se va a defender, que va a defender el país. Esa es la clase de individuo. Un simple chofer que no llegó ni siquiera al cuarto año corriendo un país tan hermoso, tan próspero que Comandante. fue como Venezuela. O sea, ¿usted ve posible, hay una probabilidad real de que pueda ocurrir una invasión militar de Estados Unidos en Venezuela o simplemente lo que se busca es presionar al máximo para que finalmente Maduro deje el poder? Desafortunadamente, mira, el teléfono está abierto. Yo se lo dije a ellos, ellos saben mi nombre. Hasta el momento que ellos llamen a Rubio o se comuniquen con nosotros a decir nos vamos, la posibilidad de una intervención militar existe, va a suceder. Tú no vas a enviar esa cantidad de barcos que te cuesta mucho dinero en Ajá. operaciones. Llevar 4.000 Marines jóvenes en unos barcos de esos que están apretados, esos no son cruceros de lujo, vas bien apretado, incómodo, no los puedes tener ahí mucho tiempo, o sea que tienes que enviarlos para un propósito. Quisiéramos de que fuera una cosa pacífica y no es nada contra la gente venezolana. Sí, Queremos darle la libertad, pero también queremos extirpar este cáncer que claro. sigue envenenando a las sociedades de Latinoamérica. Posibilidades militares hay, serias hay. Y yo realmente he estado esperando que este fin de semana todavía podría suceder algo. Ahora, sabemos que para la televisión, ¿cierto? Ambos lados, ambos países han publicitado, ¿no?, su despliegue militar. En el caso de Estados Unidos han mostrado parte de estos buques de guerra que han llegado a la zona, la flota anfibia, también algunos destructores, ¿cierto? Venezuela ha hecho lo propio en estos últimos días, mostrando despliegue en las costas con buques, con patrullas navales, también señalando de que hay soldados en la frontera con Colombia, uso de drones. Eso a nivel público. Pero por detrás, usted que también tiene ahí la experiencia, me imagino que también hay negociaciones entre ambos gobiernos para ver qué va a suceder. Me imagino que hay en estos momentos algún tipo de negociación entre la Casa Blanca y el Palacio de Miraflores para saber qué va a pasar con Maduro. Exactamente, por eso como te digo, la oportunidad de negociar algo pacífico está hasta el momento que se dé la orden de atacar. O sea que ellos tienen tiempo. Yo como le dije precisamente a la gente de Maduro, mira, es mejor vivir en un lugar con dinero pacíficamente que arriesgar a que vas a pasar el resto de tu vida en una cárcel o 6 pies bajo tierra. O sea que ¿para qué vas a pelear lo inevitable? ¿Te vas a ir o te vas de las buenas o te vas de las malas? La pregunta aquí va a ser, si te vas por las malas, ¿cuánta gente va a sufrir innecesariamente? Porque el resultado va a ser el mismo al final. Y como te digo, nosotros no queremos guerra, pero tenemos que hacerlo, nos están obligando a hacerlo, desafortunadamente se va a llevar a cabo. Espero que todos estos jóvenes que los están llamando con un riflecito a enfrentarse a un ejército profesional, bien equipado con todos los servicios de inteligencia, satélites, primeramente lo que van a ver los venezolanos va a ser que a través de un submarino o de uno de los barcos que está ahí van a saturar toda la atmósfera de unas señales que bloquea todos los celulares, todo lo que son radios. Tal vez lo único que va a funcionar son equipos que estén actualmente con alambre. De lo contrario, cuando ellos vean que no pueden recibir señal, es que ya empezó las acciones. Ahora, hay algo que yo creo con torno a esta misma crisis. Yo creo que la mayor parte del continente efectivamente no quiere ver más a Nicolás Maduro dirigiendo a Venezuela. Pero también me atrevería a decir que gran parte del continente tampoco le gustaría ver una invasión militar de Estados Unidos en un país de América Latina.
¿cómo finalmente se puede tomar una determinación donde el costo no sea tan nocivo, poniéndome en el caso de Estados Unidos, o tener que enfrentar un dilema importante? O sea, aquí hay varios países que ya han salido justamente a criticar el despliegue militar norteamericano, y cómo hacerlo que finalmente no sea un retroceso y sino un avance en poder buscar una modificación de esta crisis venezolana. En primer lugar, no es una invasión. Invasión es cuando tú vas a tomar terreno. A nosotros no nos interesa quedarnos con ni siquiera un pie de terreno venezolano. Sinceramente, no nos interesa nada. Nunca lo hemos hecho. Lo único cuando hemos ido a defender, como sucedió en Francia en la Segunda Guerra Mundial, es que pedimos un lugar donde poder enterrar a la gente que fue a sacrificar sus vidas para darle la libertad a ellos. O sea que no nos interesa eso. Esta va a ser una operación quirúrgica bien específica con un propósito únicamente. No vamos a ir a tomar pueblos, ir a tomar puertos, ir a tomar aeropuertos y otros lugares que no nos interesa. Vamos a ir a buscarlo a él. Sabemos dónde está. Él se está escondiendo como una rata metiéndose de un lugar a otro disfrazado para evitar que lo agarren tan fácilmente, sí. Pero sabemos. Otra cosa que es muy importante es que tenemos mucha gente militar de varios rangos, coroneles para abajo, que han dicho que a ellos no les interesa meterse en una guerra, que saben que es inevitable el resultado y que ellos no van a apostar su vida por defender a un criminal. Si fuera en realidad una invasión de que van a tomar el país y que van a quedarse con él, ellos dicen, ellos pelearían con su vida, pero dicen, esto no. Estamos hablando también de gente que ha estado de negocios, que hicieron mucho durante las buenas épocas de Venezuela, que ahora dicen, ya no aguantamos a este tipo. Y la cuestión es de que aquí mismo en Estados Unidos hay gente venezolana en el sur de Miami que salen a defender a este idiota. Están diciendo que pobre, no, que cómo van a hacer, que eso es una violación. Mira, simplemente él no es el verdadero presidente, como sabemos, se robaron. Y como les he dicho yo, si tanto quieren a Maduro, ¿por qué están aquí? ¿Por qué no se han ido a gozar de esas gran oportunidades y libertades que les dan? ¿Por qué están refugiados? Comandante, un poco más allá del tema netamente de Venezuela, yo creo que varios países de América Latina, en el caso, aunque sea bastante quirúrgica la operación de Estados Unidos, podrían criticar. Hablo, por ejemplo, de Brasil, de Colombia, de México. Si eso también lo ha analizado Estados Unidos, lo tiene ahí dentro de la baraja de opciones, ¿no? Sí, nosotros para ser obvio, sobre todo se les pidió a toda la gente de Latinoamérica, ¿quién se quiere unir a nosotros? Y interesantemente varios países dijeron, no tenemos el dinero para poder aportar personal militar, pero sí los apoyamos de otras maneras. México se les acercó, dijo que no les interesa. Ok, respetamos. Brasil, porque estamos enojados por las tarifas, dicen que ellos no se van a meter, que al revés, están enojados. Muy bien. Recordemos también de que Maduro hizo un acuerdo con Teherán y donde supuestamente ellos se tienen que ayudar, apoyar mutuamente en caso de que uno de ellos vayan a ser intervenidos, ¿no? Sabemos de que hay tropas colombianas en la frontera, esperamos de que no se vayan a meter, porque entonces van a forzarnos a responder de una manera más segura. Hay personal de la OTAN que dicen que ellos van a ayudar también en caso que se necesite. Y eso va a ser la situación, que no queremos que eso se vaya a escalar a una guerra regional, lo que sea una cosa, propósito, sacarlo y traer al presidente que fue electo legalmente y que la gente de Venezuela, ahora lo que nosotros proponemos es de que dentro del país se cree una comisión contra la corrupción, contra la criminalidad y contra la ineptitud que ha sucedido, que esto se llegara a pasar. De esa manera, cuando tú tienes la oportunidad de escarbar y sacar a todas las malas raíces que están, sabemos de que Venezuela va a seguir con ese gran futuro que tiene si se le da la oportunidad. ¿Cómo puede ser que el país con más petróleo después de Arabia Saudita esté en tremendas crisis económicas? No tienen agricultura, no tienen el poderío, como digo yo. Si tú vas a visitar Dubái, ves aquellas maravillas y ellos que tienen más en petróleo y gas están en la quiebra. Por último, comandante, usted que conoce a Donald Trump, que sabe la política internacional que él lleva a cabo, sobre todo en materia de seguridad, ¿cuál cree que va a ser la determinación del mandatario estadounidense
sobre todo considerando de que él no se ha referido mucho en el último tiempo sobre Venezuela, más se lo ha dejado al secretario de Estado Marco Rubio y al tema narcotráfico con la fiscal general Pam Bondi. ¿Cuál cree que va a ser la determinación de Donald Trump en este caso? Va a ser igual lo que pasó en Panamá. Recordemos que en Panamá se le estuvo diciendo, mira, ya deja el país, Noriega no quiso, él salió con el machete amenazando, lo mismo que está haciendo este payaso. Entonces lo que va a suceder es cuando él menos sienta, va a caer un bombazo, no sabemos si vamos a utilizar un arma cinética. La ventaja de un arma cinética es que cae, destruyes una casa, pero no toca las paredes del lado. O sea que es bien, bien específico, no tiene pólvora, es un sistema súper moderno que ya lo utilizamos en un combate y es increíble lo que puede hacer. Y evita que hayan personas lastimadas que viven al lado o que estaban pasando por el lugar, o sea que se previene. Lo que no queremos es que hayan gente que no debería de estar metida muriendo. Hay gente que nos ha dicho de que los militares no se van a meter, pero tenemos miedo de que mucha de esta juventud que le están lavando el cerebro con un rifle que salgan a la calle, ¿qué van a hacer? Van a perder su vida. Ellos tienen todo el futuro adelante en una Venezuela más próspera. ¿Vamos a llevar esto a la conclusión? Sí, señor, lo vamos a llevar a la conclusión. ¿Va a ser pacífica o va a ser militar? Depende del payaso de Maduro. Sí. O sea, en su visión, para recalcarlo, ¿este movimiento de tropas de Estados Unidos sí o sí va a terminar con el régimen de Maduro? De una manera u otra, pacíficamente o militarmente, se acaba. Perfecto. Luis Quiñones, excomandante de la Marina de Estados Unidos, piloto de guerra, muchas gracias por haber estado con nosotros compartiendo.